Molt bé, doncs bona tarda. Benvinguts a la Biblioteca Estepa Palutxer i avui tenim un dels actes que ja venim anunciant des del principi de tot el marc de les activitats del 25 de novembre. Tenemos al Miguel Lorente, que como sabéis ya ha venido a Barberá alguna vez, por lo tanto es la quinta vez comentando que ha llegado a Barberá para hacer una conferencia. Eso significa que tiene diferentes registros para poder hacer más de diferentes conferencias y sobre todo también al final de la mesa tenéis que el Nido de Lletras, tenéis diferentes libros que ha escrito, por lo tanto que podemos aprovechar también y recoger algunos de los libros y aprovechar que tenemos al autor, que siempre nos gusta tenerlos en casa firmados, y simplemente daros la bienvenida, recordar que estamos en el mes del 25 de noviembre de la violencia masclista y el título lo dice bien claro, es masclista, la negación de la violencia de género. En el fondo, y tenéis dos hombres en una mesa para hablar de violencia machista y espero que durante el rato que estemos aquí, todos los hombres que estamos sentados en esta conferencia estemos incómodos, nos removamos y que desde la incomodidad y desde replantearnos el papel que desde la perspectiva de hombre tenemos como obligación, desde una mirada feminista que la sociedad tenemos que avanzar, si no nos removemos, si no nos cuestionamos las cosas que venimos haciendo por educación durante muchos años, que justo el otro día hablando con el alcalde, lo decíamos, ¿no?, de personas de cierta edad que ha sido así la formación y por lo tanto si no somos conscientes de ese inicio y lo vamos cambiando, será muy difícil llegar a un futuro feminista. Como sabéis, ayer fue el día 25 de noviembre y todos los ayuntamientos cogen lemas y diferentes pancartas. Entonces, mirando las noticias, Barcelona ha puesto en su balcón el feminismo es presente, el feminismo es el presente. A veces hablamos del futuro y de todo el camino que nos queda por andar para llegar a la igualdad. Estamos en ese camino, nos queda mucho por recorrer y seguro que esta tarde aprenderemos de nuestro ponente, pero en Barberá somos ciudad feminista y aparte de un cartel en la entrada del municipio, tenemos que llenarlo de contenido y lo tenemos que llenar de actividades y sobre todo de reivindicaciones para que realmente Barberá sea una ciudad feminista más allá del cartel, y eso es trabajo de todas nosotras que tenemos que seguir trabajando para que sea así. Me ha pasado un poco la chuleta de la presentación, porque si no, si me tengo que aprender toda la parte del currículum, la Marisol, que como lo conocéis, técnica de igualdad, me ha hecho un resumen, porque si no, te lo agradezco porque su currículum llega a más de 3 páginas. Especialista en Medicina Legal, forense y profesor asociado de Medicina Legal de la Universidad de Granada desde el 1988 hasta mayo del 2012, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, es uno de los mejores exponentes internacionales y más reconocidos de violencia machista, delegado de gobierno de la violencia de género desde el 2008 hasta el 2011, director general de la asistencia jurídica en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, experto en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, fue asesor técnico de la Comisión Mixta en el Congreso y el Senado de la Violencia contra la Mujer, director del Instituto de Medicina Legal de Granada desde julio de 2003 hasta 2005, es miembro de diferentes asociaciones científicas y autor de los libros Agresión de la mujer, maltrato, violación y acoso, Mi marido me pega lo normal, El rompecabezas, Anatomía del maltrato, Los nuevos hombres nuevos, y Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros, Trampas y tramposos de la cultura de la desigualdad, que es va presentar a Barberà el 2014 i és el llibre que avui està a la venda per al Nido de Lletres. Avui explicarà les estratègies que utilitza el masclisme per negar la violència masclista, para desenmascararlas, para quitarle la máscara. He ido traduciendo, se me ha olvidado, leo y vamos a pasar al castellano, que si no. Y poder continuar en avanzar para la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pues muchas gracias por venir, bienvenido una vez más a Barberà, y la sala es toda tuya y esperemos aprender mucho durante este rato que nos acompaña. Muchas gracias. Bona tarda a tots, a totes, a tothom.
Se nota ya que es la quinta vez que estoy aquí en Barbará, lo cual es una barbaridad estar tantas veces. Pero yo estoy muy feliz de verdad de regresar aquí a Barbará, de volver a compartir pues todo lo que es un proceso de reflexión crítica sobre la desigualdad, la necesidad de posicionarnos ante el machismo, que es la normalidad, que no es ninguna situación extraordinaria que aparece puntualmente en un momento determinado, de reencontrarme con muchas caras amigas que veo por aquí y que hemos coincidido tiempo anterior, de encontrarme con el grupo de hombres que está trabajando en pro del feminismo y de la igualdad, y de tantas amigas feministas que cada día pues aportáis un poquito más para que avancemos hacia ese logro y ese objetivo común, que es conseguir el feminismo como cultura, no solo como una propuesta, como un pensamiento, como una visión crítica de la realidad. Y creo que estamos en el lugar idóneo para poder hacer toda esta reflexión en voz alta y compartirla, porque estar en una ciudad feminista como Barbará es un lujo y es una excepcionalidad, porque es un lujo haber encontrado a personas que hayan tenido el arrojo y la determinación política para hacerlo, pero también es una excepcionalidad puesto que no todo el mundo comparte esa visión y ese arrojo para lograrlo. Por tanto, agradezco muchísimo el que de nuevo me hayáis invitado, hayáis querido que vuelva a la ciudad. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a su alcalde, a su equipo, a Marisol. Hay un lugar donde nunca se pone el sol, y no es el imperio español, sino es Barbará, porque con Marisol siempre hay luz en algún momento, porque ella es especialmente comprometida, trabajadora, responsable y cercana y afectiva, con lo cual se nota también ese impulso. Y bien, voy a tratar, voy a coger el mando, no te preocupes, que tengo unas limitaciones de espacio. Pero voy a tratar de incidir un poco en lo que se ha planteado, lo que decía Dani, sobre las estrategias del machismo en un momento de transformación social, en un momento de claro posicionamiento crítico frente al machismo, pero al mismo tiempo dando pie a que esa misma evolución sea utilizada como una especie de amenaza al orden dado, a la construcción histórica, a las instituciones construidas sobre las referencias de esa cultura, ¿no? Y de alguna manera dar lugar a que su modelo de construcción siga estando presente. Fijaos que estamos conmemorando la fecha del 25 de noviembre, un día elegido por Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres, y el mismo día 25 de noviembre la violencia sigue estando presente, y la violencia se manifiesta de la forma más terrible, más cruel, ¿no? más dramática, como es el asesinato. Y a pesar de ello, pues políticamente se sigue cuestionando desde una parte de la derecha, la ultraderecha, esta realidad que, como veremos, termina asesinando de media a más de 60 mujeres cada año, ¿no? Entonces, todo eso está pasando, y está pasando todos los días, ¿no? El resultado no es la consecuencia de una acción aislada, sino de lo que sucede y lo que permite que las acciones vayan tomando una dirección, vayan avanzando, vayan desarrollándose hasta alcanzar un determinado logro u objetivo. Y a pesar de esta realidad objetiva, de toda esta construcción, el mensaje que se manda desde las posiciones tradicionales, las posiciones más conservadoras, es que el machismo no existe, que el machismo no es parte de la realidad, que el machismo ni siquiera es la expresión de determinadas conductas, sino que es una especie de forma de denominar a determinados sucesos, cuando de alguna manera la normalidad no ha sido suficiente como para retenerlos dentro de las pautas establecidas, ¿no? Entonces, ante esta situación vemos que se confunde lo que es la cultura con la conducta, ¿no? Y el machismo no es conducta, el machismo es cultura, es la construcción, las referencias, el conocimiento que nos hemos dado para organizarnos, para articular nuestras relaciones, para desarrollar nuestra convivencia, para ser hombres y mujeres según el modelo que esa cultura ha decidido que es ser hombre y ser mujer, porque ser hombre y ser mujer no es una cuestión biológica, es una base la biología, pero luego ser hombre no es lo mismo en España que en Sudáfrica o que en Arabia Saudí. Ser mujer no es igual en España que en Japón o que en Irán. En cada lugar la cultura con la misma biología te dice que ser mujer es hacer ciertas cosas y no hacer otras, que ser hombre es hacer ciertas cosas y no hacer otras, y según encajes en el modelo cultural que la sociedad desarrolla, eres más hombre o menos hombre.
¿Eres un hombre reconocido o eres un hombre cuestionado? ¿Eres una mujer aceptada o una mujer rechazada? Entonces, la cultura juega con esa referencia y, por tanto, la conducta nace de esa posición. Por tanto, para que haya machismo no hace falta que haya conducta ni un resultado determinado. La propia normalidad, la propia definición de la sociedad es el machismo y hace que las cosas sucedan según ese parámetro, como vamos a ver. Porque al final esa construcción cultural tiene como distintos niveles de influencia, de organización, ¿no? Tiene un nivel como más abstracto, que es lo que llamamos patriarcado, las ideas, los valores, esas referencias como más generales, como más profundas, ¿no? Luego tiene una posición más práctica, como es el androcentrismo, el que todo se juzgue, se valora, se somete al filtro de los hombres, ¿no? Aquello que los hombres creen que es importante, aquello que los hombres consideran que después de haberlo experimentado, pues tiene sentido para el resto de la sociedad, ¿no? Yo me tomo a mí como hombre como una referencia para toda la universidad, para toda la sociedad. Y luego el machismo, en esa expresión más práctica, más cercana, más cotidiana, ¿no? más de día a día, ¿no? Pero todo es lo mismo, ¿no? Podemos utilizarlos indistintamente como sinónimos, porque en el fondo estamos hablando de esa construcción de lo común sobre la referencia de los hombres, sobre aquello que hemos considerado, decidido los hombres a lo largo de la historia, situándonos como jueces y como gendarmes, como quienes decidimos si eso está bien y se adapta al modelo, y como quienes luego velamos para que si no se adapta al modelo, pues lo corrijamos, incluso con el uso de la violencia, ¿no? Con una violencia normalizada. Por eso quiero recordar una idea que ya la planteamos en la última intervención, y es esa construcción de la normalidad sobre la idea de que hemos alcanzado los referentes democráticos y que todo lo reconocido formalmente forma parte de nuestra normalidad, de nuestra realidad, ¿no? Entonces, creemos que existe un espacio de normalidad donde las relaciones, las estructuras, la organización se mueve con el respeto a los derechos humanos. Tenemos una Constitución, velamos por el cumplimiento de los derechos humanos, tenemos normas que castigan a quien no lo hace, etcétera, etcétera, y que luego hay un espacio de desigualdad donde es cierto que, a pesar de tener ese marco normativo, ese marco legislativo, esa idea clara, sabemos que hay situaciones que no se corresponden con lo que se esperaba, ¿no? Entonces hay discriminación, hay brecha salarial, hay sobrecarga de trabajo en las mujeres porque trabajan dentro y fuera del hogar, todo ese tipo de cosas que es la desigualdad, ¿no? Y luego parece que allí al fondo, a la derecha, está el machismo. Pero el fondo a la derecha no ha sido casualidad. Y está ahí al fondo el machismo ya como una expresión, digamos un resultado, ¿no? Hemos dicho el machismo es cultura, no conducta, pero la idea es que desde esa normalidad vamos agravando la situación hasta que llega un momento en el que hay conductas que son llevadas a cabo por hombres, donde el acoso, el abuso, la violencia claramente es identificada como machismo, ¿no? Ese es un machista, ese comentario es un machista, ¿no? Entonces ya definimos esa intensidad de la conducta, del comportamiento, como algo machista, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho que es el machismo? Hemos dicho que es la cultura, y que la cultura es esa construcción a todos los niveles, al nivel del patriarcado, valores, ideas, a nivel de la referencia androcéntrica para darle sentido, para integrar o descartar determinados elementos como parte de la normalidad, y luego el ejercicio práctico en forma de machismo. Es decir, la propia normalidad construida sobre la referencia de los hombres es el machismo. No tiene que pasar nada para que el machismo esté presente, puesto que esa construcción es el machismo. Y luego, por supuesto, hay más machismo y mucho más machismo, pero todo es machismo. Es decir, el homicidio, lo que situamos allí como ¡wow, machismo! Han asesinado a una mujer, han violado a una mujer, todo eso es machismo. Pero es un machismo que surge de una evolución de la normalidad, que entiende que los hombres interpretan que la posición de la mujer es algo que de su posesión, algo que tienen que controlar, que dominar, que tienen que someter, y cuando fracasan las matan, o que son un objeto que yo puedo utilizar incluso para llevar a cabo violencia sexual, porque ya han provocado, porque ya han incitado, porque las razones que consideren. Siempre hay una construcción basada en este machismo normalizado que termina luego en la expresión grave que conocemos y criticamos. Por eso es tan complicado romper esta construcción social y cultural, porque es un problema
que se autorrefuerza al construir identidades individuales sobre lo que la cultura dice que es ser hombre y ser mujer, y a su vez ese resultado de ser hombre y ser mujer de esa manera como dice la cultura, lo que hace es reforzar la cultura, reforzar esa construcción, porque se ve consolidada, se ve de alguna manera sustentada por ese comportamiento que a su vez hace que las cosas se muestren y se produzcan según está establecido que se produzca, es decir, todo sucede como se espera que suceda. Entonces, romper con la cultura machista significa que tiene que haber personas que cuestionen esa manera de entender las relaciones, de entenderse a sí mismas y cuestionen la fuente de esa construcción, que es la cultura. Pero a su vez, como esa cultura está determinando, los sitúa como malos hombres, como malas mujeres, como no hacen lo que se espera de ti y los hace poco creíbles, los presenta como interesados, como antisistemas que no generan, un nivel de concienciación, un nivel de reconocimiento, un nivel de seguimiento para transformar la cultura. Entonces todo eso se hace muy complicado. Y para que veamos el peso de este planteamiento, que no es teórico, a base de darle muchas vueltas como una abstracción de la realidad, pues pongo un par de ejemplos, ¿no? 3 ejemplos. Este hombre es Janusz Korwin-Mikke, que es un eurodiputado en el Europarlamento, no estaba en la cafetería del Parlamento, no estaba en los pasillos, estaba en la tribuna del Europarlamento. Se estaba hablando de adoptar medidas legislativas a nivel europeo para evitar la brecha salarial. Y este hombre sube a la tribuna y dice que de evitar no, que hay que regular la brecha salarial. Y que hay que regular que las mujeres cobren menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes. Entonces, hay una construcción, pero eso es cultural. Es decir, esa idea está basada y reforzada después con muchas propuestas, incluso con algún estudio muy sesgado, ¿no?, que dice que los hombres tenemos esa capacidad de abstracción, racionalidad, que nos permite tener un criterio, que tener una imagen, que no nos vemos afectados por las emociones, que tomamos decisiones más frías, más buscando el resultado. Las mujeres se dejan afectar, inundar por las emociones, son más de proceso, en fin, que se buscan toda su construcción basada en el planteamiento machista y luego, por supuesto, el elemento que da mucho enganche y es el elemento biológico, ¿no?, porque tiene ese enganche con la realidad. Las mujeres son más débiles que los hombres y ya, como es algo objetivo, pues permite de alguna manera que se construya toda esa referencia sobre la idea objetiva de el elemento biológico. Bueno, pues vemos esa construcción machista y social, ¿no? Fijaos que luego tenemos otro ejemplo de un alcalde de Almería, de mi tierra, que reprende a una concejala que le dice: guarde el respeto cuando está hablando un hombre. Que podía haber dicho, en el ejercicio de su autoridad: guarde usted el respeto cuando está hablando el señor alcalde, ¿no? Y si tú eres concejala, yo soy alcalde, pues aquí un poco tengo esa potestad de poner orden en el pleno y usted tiene que obedecer cuando habla el señor alcalde. Pero no, ser hombre es más que ser alcalde cuando habla una mujer. Porque claro, si habla otro hombre, eso no vale decir: oye, guarda usted respeto cuando está hablando un hombre, y dices: yo también soy hombre. Entonces eso ya, el argumento se le viene abajo, ¿no? Entonces esa construcción de la superioridad masculina está muy presente y sale en expresiones totalmente coloquiales, anecdóticas, pero que reflejan esa realidad. Y luego tenemos ejemplos en la expresión de esa masculinidad y capacidad, como por ejemplo ahora que estamos ya en pleno proceso de Champions, y me encontraba en el aeropuerto a medio Borussia, porque estaban aquí que vienen a jugar con el Barcelona, me he enterado, con el Barça. Bueno, pues en la temporada pasada, en marzo de este año, el Atlético de Madrid, cuando logra vencer en el Wanda Metropolitan a la Juve, le gana 2-0 y bueno, mete el segundo gol, ya parece que es un resultado muy positivo, y Simeone expresa su capacidad, sus logros, su sabiduría, echando manos de ese elemento que para él tan importante ha sido en la consecución del logro, ¿no? Y se dirige a la grada, porque estas cosas las haces en público, es decir, tú no entras a tu casa y dices: toma, no, tú tienes que hacerlo en un lugar donde te vean todos los demás y digas: hostia, qué macho, qué guay, ¿no? Esas cosas hay que hacerlas ante otros hombres para que los otros hombres te reconozcan como hombre, que es la clave de ser hombre, ¿no? No que tengas el cromosoma ahí o que las mujeres te vean como hombre, te tienen que ver como hombre los hombres, para tú ser más hombre, ¿no? Entonces, tal. Bueno, pues ese es el gesto que hizo. ¿Y qué pasa? Cuando fue el Atlético de Madrid a Turín y jugó la eliminatoria, resulta que de manera inesperada la Juve mete 3 goles y gana la eliminatoria. Y la reacción de Cristiano Ronaldo pues también fue
la misma en mitad del estadio haciendo gala de la inteligencia. Es decir, se equivocaron y en vez de hacer, ¿veis cómo la táctica del 4-3-3 es mucho mejor que la 3-4-2 o lo 4-4-2? No hicieron esto, hicieron lo otro, ¿no? Porque lo masculino, cuando tiene que resolver problemas, pocas veces tira de la testa, más bien tira de la testosterona. Entonces, ese tipo de elementos que, insisto, son anecdóticos, pero reflejan muy bien ese componente que viene a identificar lo masculino con determinados valores y el ejercicio de la masculinidad con determinadas formas que tienden a ser reconocidas y a ser reproducidas y a ser valoradas por parte de muchos otros hombres que toman como modelo a estos otros. Por lo tanto, al final tenemos que la cultura, que tiene esa capacidad de definir el día a día, tiene como dos grandes instrumentos que son muy importantes para entender por qué estamos en este proceso y por qué hay reacciones frente a las críticas al modelo, ¿no? El primer elemento que tiene la cultura es la determinación de la realidad. Eso no tiene mayor vuelta de hoja porque esta construcción cultural que te establece los marcos, que te establece las referencias, que te dice cómo ser hombre, que te dice cómo ser mujer, que establece las relaciones, las dinámicas, todo eso hace que la realidad suceda como está previsto, determina la realidad. Pero luego hay otra cosa que para mí tiene como más importancia en la práctica, que es la capacidad de darle significado a la realidad. Cuando sucede como tiene que suceder, bueno, tampoco hay que echarle mucha imaginación, pero cuando las cosas no son como tienen que ser, cuando se escapan, hace falta reinterpretarlas para que de esa manera el modelo no se vea cuestionado, ¿no? Vamos a ver cómo determina la realidad en su máxima expresión, ¿no? En la expresión más grave de ese machismo, de esa cultura construida sobre los hombres, sobre lo masculino. Si nos vamos a la violencia de género en la relación de pareja, el estudio de la OMS de 2013, que ha sido el último que ha sacado, refleja que el 30% de las mujeres del planeta en algún momento de sus vidas van a sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas. En nuestra zona, el 23,2%. De todas las mujeres de nuestra zona, de nuestro entorno, de la Unión Europea, no solo en España, no solo en Cataluña, van a sufrir violencia por sus parejas o exparejas. Luego hay más violencia de género. Hay más violencia de género, como por ejemplo las que recoge el estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el FRA, que valoró la situación de la violencia de género en 2014 y recoge que la media de mujeres en la Unión Europea que sufre violencia física por parte de su pareja o expareja es el 20%, el 43% violencia psicológica, el 7 y el 6% violencia sexual dentro de la relación de pareja y fuera de la relación de pareja, y un 55% acoso sexual en distintos ámbitos de relación, profesionales y distintos de ocio, de relación, ¿no? Entonces, veis que estamos hablando no de porcentajes, porque detrás de estos porcentajes hay personas, hay mujeres. Y cuando trasladamos los porcentajes a mujeres de manera aproximada, pues resulta que estamos hablando de más de 200 millones de mujeres, prácticamente la mitad o más de las mujeres de la Unión Europea han sufrido algún tipo de violencia de género, especialmente el acoso, en distintas formas, ¿no? Entonces, esa es la realidad determinada por una cultura que entiende que los hombres pueden llevar a cabo ese tipo de conductas como parte de sus posiciones, de sus relaciones, de sus deseos, de su voluntad. Y eso es determinado por la cultura y está sucediendo en ese marco que es la sociedad definida sobre la construcción masculina. Al hablar de una violencia continuada en el tiempo, cuando hablamos de la relación de pareja, no es una agresión puntual aislada, es una forma de dominar, de someter, de imponer, de castigar. Eso va aumentando progresivamente y según los datos de Naciones Unidas, en el último informe global sobre homicidio, aproximadamente 40 a 45.000 mujeres son asesinadas cada año en el entorno de la relación de pareja o familiar. En Europa, 3.300 mujeres cada año son asesinadas. Bueno, ahora que hemos hablado de la Champions, veréis hoy, mañana, en los partidos, que los jugadores y en el campo aparece una tira, una pegatina que pone respect, ¿no? Eso es una campaña que lleva años para luchar contra el racismo que se produce en los campos, que insultan a jugadores de otro color. Hace poco fueron a insultar a un jugador holandés. Bueno, pues el racismo no mata a 3.300 personas en Europa cada año, ni muchísimo menos. El racismo no genera tanta violencia como las mujeres sufren en sus relaciones de pareja, no digo ya en la vida en sociedad.
que es más, sino en las relaciones de pareja. Y en cambio, no hay ninguna campaña, y es muy difícil. Yo no pude, como delegado del gobierno, hacer una campaña con la Federación Española de Fútbol para concienciar sobre la violencia de género. Todo eran excusas. Pero están asesinando a 60 mujeres de media, etcétera, etcétera. Pues eso es la forma de darle importancia, significado, como ahora vamos a ver, porque esas 40-45 mil mujeres asesinadas cada año en el planeta significa que cada 10 minutos, una mujer es asesinada en el planeta por su pareja o expareja o los entornos familiares, ¿no? Cada 10 minutos, el tiempo que estemos aquí, 6, 7 mujeres van a ser asesinadas en esos entornos de violencia normalizada, porque son violencias que surjan bajo la justificación de que lo hago para corregir o castigar a la mujer que ha hecho algo mal según lo que yo he interpretado que el modelo me ha dicho que debe ser o no debe ser. Todo eso forma parte de esa construcción. Pero si eso es terrible y grave, porque determina la realidad y lo que conduce a esta realidad especialmente grave, también lo es la capacidad de dar significado. Y para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo. Esto es una noticia que apareció en los medios de comunicación, la pongo aquí en grande, donde se ve una camarera, está trabajando en un restaurante, aparece un cliente y el cliente al pasar le toca el culo, ¿no? Le toca el culo y le mete el dedo entre los dedos, según aparece en la noticia. Bueno, ante esta situación, la camarera se va detrás del cliente, lo retiene, lo sienta con cierta contundencia y le echa una regañina diciéndole que eso se lo hace a quien tú sabes, tal. Bueno, hay un compañero que está viendo la escena y llama a la policía por el jaleo que se estaba montando y tal y cual. Bien, si analizamos la escena, desde que le toca el culo hasta que le está echando la reprimenda, pasan 5 segundos. Así que parece que la escena es como muy larga, ¿no? Cuando me di cuenta y veo el tiempo, son 5 segundos. Y 5 segundos son 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Le ha pasado, la ha tocado, la ha sentado, le está echando la reprimenda. Bueno, ¿cuál es la interpretación que se hace de la escena según el medio de comunicación y, por tanto, lo que la sociedad conoce a raíz de esta escena? Pues la interpretación que se hace es brutal reacción de una camarera frente a un cliente que le tocó el culo. Es decir, la brutalidad está en su conducta, no en la del agresor. Bueno, pues esto es poder. Esto es poder. La capacidad de determinar qué es brutal y qué no es brutal, cuál es la trascendencia y cuál no es la trascendencia, es poder. Porque, ojo, este razonamiento, como director de la Unidad de Igualdad en la Universidad de Granada, lo he visto yo. Cuando una compañera denuncia a un compañero, trabajador de la universidad, porque le toca el culo, y al principio todo el mundo, sí, porque el texto es muy tal y cual, pero cuando eso va para adelante y hay un expediente y una cosa, la gente, qué tontería, qué barbaridad, si solo le ha tocado el culo, pero ¿cómo se va a expedientar a un trabajador porque haya hecho esa tontería? Eso no tiene importancia, ¿no? Ya es brutal lo que hace ella y no es nada grave ni serio lo que ha hecho él. Bueno, pues esa situación es la que genera una conciencia y le da significado a una realidad sobre la cual la sociedad se posiciona, se determina, se dice aquí estamos teniendo que hacer cosas o no según la gravedad de lo que contemplamos, ¿no? Y aquí tenemos en España el barómetro del CIS, ¿no? Donde cada mes se pregunta a españoles y españolas cuáles son los problemas más graves, ¿no? Y en España asesinan de media a 60 mujeres cada año, maltratan a unas 600.000 mujeres de media, asesinan por lo tanto 60 hombres y maltratan a unos 600.000, ¿no? ¿Consideráis que matar a 60 mujeres, bueno, ¿sabéis cuántas personas asesinan en España cada año más o menos? Para ver cuántos son las 60. Bueno, pues en España, de los países más seguros, donde menos se asesina, y de media se asesinan a 300 personas. Bueno, pues de esas 300, 60 son mujeres asesinadas en sus casas por hombres normales. No son criminales, no son delincuentes, no son narcotraficantes, no están en mafia, no están en criminalidad organizada, hombres normales, que terminan asesinando a sus mujeres. 60 cada año. Cada año. Si los 60 del año pasado no asesinan este año, están todos en la cárcel o un 20% se ha suicidado. Pero este año ya son 52 mujeres asesinadas. Los 60 de hace 2 años no asesinaron el año pasado y asesinaron a 51. Si cada año tenemos una sociedad capaz de generar 60 asesinos desde la normalidad. Pensar
el significado de esta realidad. Bien, pues ante esta realidad, ¿creéis que asesinar a 60 mujeres cada año, no digo ya todo el resto de las violencias, sino esa objetividad que conocemos a través de los medios de comunicación, ¿creéis que es un problema grave o no? O sea, os preguntara a vosotras, os preguntara el CIS, ¿la violencia de género es un problema grave? ¿No? ¿Y qué porcentaje de población creéis que piensa más o menos como vosotras, como vosotros? ¿5? ¿10? Un 2. Efectivamente. Puede ser aproximadamente alrededor del 1%, 2%. Ahora en noviembre subirá un poco más, porque alrededor del 25 hay muchas campañas, muchas noticias, sube un poco. En marzo pasa igual, sube un poco, pero en general se mueve entre el 0,5, el 1, el 2%, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues esto es el machismo. Es decir, tienes a gente que está diciendo que vas a pactar con los herederos de ETA, y eso es terrible, ¿no? Y ETA asesinó a 847 personas en 40 años, ¿no? Terrible. Y estás pactando con un grupo que niega la violencia de género, que en 15 años ha matado a 1027 mujeres. Pero lo otro es muy grave y eso no tiene ninguna importancia, porque es la capacidad de darle significado a esa realidad, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que genera esa construcción cultural, determinando y dando el significado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues ahora estamos en otra idea que me gusta insistir, porque creo que es clave para entender un poco lo que sucede. Estamos en una transformación social. Hemos pasado de un modelo machista, androcéntrico, heteropatriarcal, con todas las características que eso conlleva, a un modelo más basado en la igualdad, en la pluralidad, en la diversidad, ¿no? Pero estamos en proceso de cambio, estamos transformando esa realidad. Pero esa transformación es asimétrica. De cierto modo, es engañosa porque se presenta como una transformación social, cuando realmente la transformación se está produciendo porque las mujeres estáis cambiando. Porque las mujeres estáis protagonizando y liderando esa transformación. No porque los hombres estemos en ese proceso. No estamos. No estamos en número significativo. Hay muchos hombres que están trabajando mucho y bien, pero los hombres no solo no están en ese proceso, sino que se sienten cuestionados por el proceso. Se sienten atacados por el proceso. Consideran las normas de igualdad como las normas que van contra los hombres. La ley integral va contra los hombres, nos dicen desde estas posiciones políticas y sociales, ¿no? Porque son hombres los que pueden ser condenados. Se está criminalizando a la mitad de la población, dicen. Pero eso no es así. La ley integral no va contra los hombres. Va contra los hombres maltratadores. ¿El Código Penal va contra las personas? ¿Por qué no dicen que el Código Penal va contra las personas? Porque cualquier persona que cometa un delito puede ser detenida, hombre, mujer, español o extranjero, da igual. Pero no se ve como que va contra las personas ni que se está criminalizando a toda la población, porque supuestamente puede ser cualquier persona detenida si comete un delito, no si no comete un delito. Pero bueno, da igual, porque como juegan con esa voz de la autoridad, pues hace creíble el mensaje que al final genera una cierta tranquilidad, comodidad en esa posición que ya previamente ha adoptado a lo largo de la historia, en esa idea de que eso es lo que defiende mi modelo de masculinidad, mi modelo de familia, mi modelo de sociedad, mi modelo de empresa, mi modelo de organización territorial, mi modelo, ¿no? Entonces eso se refuerza. Y claro, ante esa transformación social asimétrica liderada por las mujeres, ¿qué están haciendo los hombres? Pues recurrir a la violencia. Y hemos pasado en 2006, la macroencuesta de 2006, que había 400.000 casos de mujeres maltratadas, a 2011, que hay 600.000 mujeres maltratadas. Es decir, lo que los hombres ya no consiguen con la imposición, con el control social, con la normalidad, lo intentan conseguir con la violencia. Cuando llegan a la relación de pareja, tú a esto, tú al otro, tú a tal, tú no hables con esto, no hables con el otro, y dices, voy a hablar con quien me dé la gana, pero tú ¿qué te has creído que eres? Utilizan la violencia. Y por eso está aumentando tanto la violencia en la gente más joven, que es el grupo de edad donde más está aumentando, porque se sienten más cuestionados por esa transformación social en las chicas de su edad, que consideran que deben de ser lo que ellos dicen que sean, pero no lo son, y por lo tanto las consideran como un cuestionamiento de su propia masculinidad. Por eso están aumentando las violaciones de ese grupo. Otro día hablamos de todo esto. Por eso está aumentando el recurso a la pornografía, al consumo de prostitución, todo eso,
para justificar su posición de poder con mujeres que además refuerzan su masculinidad, que no sean las compañeras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa transformación simétrica al final lo que demuestra es que la desigualdad como construcción inclinada a favor de lo que los hombres han considerado como construcción que facilita que las posiciones masculinas sean las consideradas como universal, al final ha generado una situación que necesita la violencia de género para mantenerse. Es decir, la idea de que la violencia de género es consecuencia de la desigualdad es insuficiente. La violencia de género no es consecuencia de la desigualdad, sino que es un instrumento necesario para la desigualdad. No es el resultado de la desigualdad, sino que es la base, lo que realmente permite que a lo largo de toda la historia la situación social crítica haya sido, de alguna manera, haya permitido seguir construyéndose sobre la injusticia de la desigualdad. Es decir, si no hubiera habido la violencia en todas sus formas, desde de la discriminación, al abuso, al acoso, al homicidio, etcétera, etcétera, si no hubiera habido esa violencia, en algún momento la sociedad habría reconocido su injusticia, como ha pasado con la libertad, con la justicia, con la dignidad, con todas las tiranías, con todas las dictaduras, y la sociedad, a pesar de la violencia, a pesar de las masacres que se han producido en regímenes autoritarios, a pesar de todo eso, la sociedad ha tirado para adelante y ha vencido esas limitaciones de la libertad, de la justicia, porque forma parte del ideal humano, el ideal humano de libertad, el ideal humano de justicia, el ideal humano de dignidad, el ideal humano de igualdad, que forma parte de la esencia humana. Y por lo tanto vamos a superar todos los obstáculos, pero es verdad que con la violencia normalizada, la violencia que autoculpabiliza a la víctima, la violencia que minimiza, todo eso dificultaba esa construcción. Por lo tanto, entendamos la violencia como parte de esa situación y entendamos que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos 200 años, fundamentalmente con el feminismo y últimamente un poco con las nuevas masculinidades a la luz del feminismo, no con tratamientos distintos, lo que han hecho ha sido influir sobre esa construcción cultural, sobre ese marco de convivencia, ese marco oscuro, denso, impenetrable, opaco, para poner algo de luz, para poner algo de conocimiento, para clarear algo y poder identificar elementos sobre los que cuestionar esa construcción. O sea, hemos avanzado, esa es parte de la transformación, iluminar la realidad, ¿no?, para poder ver toda su dimensión, todo su significado y sentido, ¿no? Pero ¿qué ha pasado cuando hemos empezado a cuestionar ese modelo impenetrable, ese modelo opaco? Pues que determinados reductos del machismo se han resistido, se han posicionado, se han reforzado y se han convertido en fuentes y focos de resistencia frente al avance de la igualdad. Entonces, esa situación ha pasado siempre que hemos hecho algo a favor de la igualdad, pues no han atacado, no han criticado, no han cuestionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado o está pasando ahora, ¿no? Pues que esas fuentes de resistencia que estaban inconexas, estaban alejadas unas de otras, se han organizado y están desarrollando una estrategia común dirigida a cuestionar no solo el avance del modelo alternativo, sino a recuperar determinados espacios, a generar digamos, referencias críticas frente al avance de la igualdad, ¿no? Realmente el gran impulso se produjo con Donald Trump, cuando empezó a hablar de los abusos que él había cometido con mujeres, y todo el mundo le rió la gracia, todo el mundo lo vio como un hombre hecho y derecho, que no tiene ningún inconveniente en contar sus aventuras, etcétera, etcétera. Siguió muy de cerca el tema en Brasil con Bolsonaro y está pasando en toda Latinoamérica con esa idea de la ideología de género, el adoctrinamiento de género, ¿no? Está sucediendo en Europa con toda la ultraderecha, al mismo tiempo, simultáneamente, pero cada vez más reforzada sobre todo lo que es la construcción de género, y está pasando en nuestro país con la ultraderecha, cuando utiliza como un elemento esencial para construirse, para reforzarse, para consolidarse todo lo referente a la igualdad y al género, como por desgracia vemos con frecuencia ya desde los parlamentos y ciertas instituciones, ¿no? Entonces, toda esa situación hace que haya una reacción del machismo, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos este año la manifestación más masiva alrededor del 8 de marzo, con una movilización increíble en toda España, del feminismo, de hombres y sobre todo mujeres en defensa y buscando la igualdad, pues las noticias del 9 de marzo, al día siguiente, recogían esa movilización. ¿Y qué ocurría 3 días después? Pues que 3 mujeres habían sido asesinadas, una por día. A mí me recordó lo que sucedió
con la marcha, la primera marcha contra las violencias machistas en 7 de noviembre de 2015, ¿no? Que hubo una marcha también masiva contra la violencia machista, y una semana después de esa marcha, el día 15, había 7 mujeres asesinadas. 7 mujeres asesinadas. Sí, cuando la sociedad se posiciona, las mujeres os posicionáis a favor de la igualdad, lo hemos visto, aumenta la violencia de 400.000 a 600.000. Cuando hay expresiones de esa posición, de ese compromiso, el machismo responde con violencia, como responde con violencia cuando se siente cuestionado. No es una cuestión automática, pero es una cuestión que demuestra ese vínculo en el uso de la violencia para defender lo que ellos consideran su posición e incluso para defenderse lo que ellos consideran un ataque previo de las mujeres por haber cuestionado esa situación. Fijaros, no hay que irse tan lejos, es decir, yo tenía muchos maltratadores como médico forense que venían a decir una frase muy parecida, ¿no? Decía, sí, yo le he pegado a mi mujer, pues claro que le he pegado, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria, ¿no? Entonces, se están justificando, están reconociendo que la han pegado, y me lleva a la contraria. Es decir, no piensan, no la ven en igualdad. Si están en igualdad, dice, mi mujer piensa diferente a mí, mi mujer tiene otro criterio, mi mujer y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Alguien con la que tú estás hablando y no encuentras un punto en común, pues tienes desacuerdo. Pero si tú dices, me lleva a la contraria, es que mi posición es la válida y la otra posición me ataca. Entonces, claro, cuando tú interpretas toda la transformación social como un ataque, me lleva a la contraria a mi modelo, pues responde para defender el modelo que tú consideras que es el modelo válido. Entonces, eso es una forma de darle sentido, y por eso, junto a la violencia, está aumentando también la violencia física, está abundando la violencia sexual, porque es una forma de, ante el empoderamiento de las mujeres, ante la libertad frente a la sexualidad y todo eso, pues ellos se refuerzan y las violaciones grupales están aumentando de una manera significativa, de manera que están intentando condicionar esa transformación social, y lo hacen de muchas formas. Una de ellas es el machismo directo, esa expresión objetiva, clara, definitiva, de lo que es las mujeres son más débiles y menos inteligentes, todo ese tipo de cuestiones, pero luego con esa capacidad de influir desde las posiciones de poder, con esa autoridad que da saberse en posesión de la credibilidad, como es la voz y la palabra de los hombres, pues influyen desde posiciones post-machistas, ¿no? Que son machistas, que es el machismo, pero con una estrategia que va dirigida a generar confusión, a generar, digamos, la duda entre la posición social, para que de esa manera no haya un posicionamiento crítico que cuestione el modelo. Y por eso tenemos a 1.027 mujeres asesinadas hasta el día de hoy desde el año 2003, y por eso solo un 0,6, un 1, un 2% de la población considera que esto es un problema grave. Porque, de alguna manera, el postmachismo, que si denuncias falsas, que si todas las violencias son importantes, que si las mujeres también maltratan, que si las mujeres matan más a los hijos y a las hijas que los hombres, que si es que vale más la vida de una mujer que la vida de un hombre. Y la gente lo oye y dice, ay, pues verdad, ¿y por qué va a haber una violencia solo para las mujeres? Es que también, es que el hombre cuando lo maltrata, o que salga la gente de Vox y diga, es que una mujer que sufre violencia en una relación lesbiana no la protegemos, encima todos se erigen como los defensores de las relaciones homosexuales, ¿no? Y se presentan ellos como los valedores de todo eso, cuando en realidad lo que están es generando confusión, porque es esa confusión genera duda, la duda de distancia, pasividad, y que todo sigue igual, ¿no? Entonces, el machismo juega mucho a esa idea, y fijaros que ayer en el acto contra la violencia de género, que de nuevo utilizan para cuestionar la violencia de género, que hay que ser, yo no sé si es excesiva la palabra, ¿no? Pero hay que ser miserable para acudir el día que se conmemora el asesinato de las mujeres para decir que esa violencia que asesina a mujeres no existe. Bueno, y encima de todo utiliza quien ha llamado a romper el silencio negacionista. Es decir, habla de negacionismo por no querer o pretender mezclar la violencia de género con todos sus elementos diferenciales con el resto de violencias que puedan producirse en un contexto determinado como es la familia, ¿no? Entonces el negacionismo, fijaros que no es nuevo, sino que es una negación para evitar enfrentarse a una verdad que le genera incomodidad, porque supone un cuestionamiento de su modelo, de su posición, y que frente a la negación aislada, puntual, de un hecho
con acierto o sin acierto, que se puede producir en cualquier momento, eso no es un problema, sino que alguien se confunda o que piense que está mal planteado y lo niegue, no está mal. Podemos estar de acuerdo o no, pero no está mal, ¿no? Pero el negacionismo es una posición ideológica, como define Didier Fassin, y entonces lo que hace es tener un elemento que rápidamente sitúa como mentira, como no verdad, como una irrealidad, lo que se plantee desde esa posición. Es decir, el feminismo se considera como una fuente de ataque a las posiciones de los hombres, de la familia, de la sociedad, y que por lo tanto lo que busca es beneficiarse económicamente, etcétera, etcétera, pues al final todo lo que se plantea desde el feminismo, la igualdad, la lucha contra el género, se plantea como una cuestión que tiene que ser negada, porque ya tiene esa construcción que forma parte de lo que se denomina negacionismo grupal, como define Specter, que es ese segmento que ya tiene esas claves, esas referencias, para interpretar de esa manera crítica, no aceptable, lo que provenga o lo que se plantee en un sentido determinado. Bueno, pues eso es una estrategia. Es una estrategia, y esa estrategia busca generalmente o utiliza argumentos que generan, mucha complicidad, mucho seguimiento, porque la negación es objetiva, ¿no?, cuando niegan la violencia de género. Pero no solo niegan la violencia de género, el negacionismo no solo dice, eso es mentira, eso no es verdad, eso no existe, sino que además lo acompaña con dos elementos más. Uno, el ataque a las posiciones, de referencia, es decir, esa idea que plantea lo que se cuestiona, lo que se niega, lo que hace es actuar contra los hombres, criminalizar al varón, o ir contra la familia, o ir contra el modelo, etcétera, etcétera. Entonces dice, ojo, que quien plantea la realidad de la violencia de género no solo plantea una cosa que no es verdad, sino que lo hace para y ya busca un objetivo determinado: atacar al varón, atacar a la familia, atacar el modelo de sociedad, atacar las creencias, atacar la identidad, atacar todo. Y además con un objetivo práctico. Es decir, al final lo que buscan es enriquecerse, ¿no?, beneficiarse, o bien directamente con todo lo que hablan de los chiringuitos del feminismo, ¿no?, o bien porque las mujeres, como son más débiles y menos inteligentes, y por lo tanto no pueden competir en igualdad con los hombres porque arrasamos los hombres, necesitan artilugios para acceder a las posiciones que son propias de los hombres, por nuestra capacidad, nuestra racionalidad, nuestro criterio, nuestra frialdad, nuestra inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, hostia, pues claro, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora? Y entonces juegan con todos esos elementos y resulta creíble, bajo esos argumentos y ejemplos puntuales que pueden encontrar de una mujer que asesina, de una mujer que pone una denuncia falsa, de una mujer que tal, para justificarse en su planteamiento. Y resultan creíbles desde esas posiciones que de alguna manera refuerzan lo que es la construcción social, su verdad. Como la verdad alternativa les resulta incómoda, la niegan y así se quedan en su posición. Fijaros que este tipo de situaciones que existen, una profesora dice que las mujeres martadas no deben separarse porque eso es amor, ¿no?, y lo dice en clase, o cuando hable de lo terrible de una violación sacas algo bueno que es un hijo. Bueno, pues eso, que son modelos educativos que se producen sobre la referencia de la desigualdad, se considera educación. Y hablar de igualdad, de convivencia, de paz, de respeto, se considera adoctrinamiento. Eso es dar significado a la realidad. Eso es poder. Eso es poder. No quitar una asignatura, poner otra, sino tener la capacidad de hacer entender a la sociedad que estamos adoctrinando a los niños y a las niñas porque hablamos de igualdad. Porque le estamos diciendo que las relaciones tienen que ser iguales. Le estamos diciendo que un niño no es más que una niña, ni puede dominar, ni puede someter, ni puede controlar a una niña, a una joven. Y hablar de eso es adoctrinar. Porque el papel de las mujeres tiene que ser diferente, tiene que ser sumiso, tiene que ser dócil, tiene que ser obediente, tiene que ser afectivo, tiene que ser comprensivo. Pues para eso está todo el amor romántico, que nos lo explica muy bien, según su modelo. Entonces, esa situación es la que permite dar significado. Ahora están con lo del PIN parental, ¿no?, para pedir permiso a los padres, a las madres, ante cualquier taller, conferencia, iniciativa que pueda estar en cuestión con su modelo de educación, con sus creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante esa situación, pues están ocupando espacios que vienen a resituar sus ideas, sus valores, sus creencias, sus iniciativas, para de esa manera seguir influyendo en la determinación de la realidad y en la capacidad
de darle significado. Y por eso ahora buscan, ante una verdad incómoda, como es la violencia de género, resignificarla. Ya no pueden negarla porque es muy objetiva, tenemos todos los datos, pero intentan fragmentarlos, intentan romperlos, intentan desconectarlos unos de otros. Y entonces no pueden negar la violencia porque está presente durante muchos años. Yo llevo desde el 80 y tantos como forense y cuando yo empezaba nadie hablaba de todas estas cosas como se hablan ahora, ¿no? Entonces en aquella época se negaba la violencia del machismo, no había violencia, era un crimen pasional, era un crimen por celos, era un crimen por locura, un crimen por alcohol, no había conexión, eran cosas aisladas, separadas y todo bajo elementos contextuales muy particulares. Ahora que sabemos la estadística, no puede negar la violencia, porque sabemos todos los casos, sabemos cada año cuánto se produce, sabemos cómo evoluciona, pero lo que sí niega es, o lo que intenta negar es el machismo de la violencia, que es una violencia que se debe a otras cosas, no al machismo. Y vemos ejemplos como en el Tribunal Supremo un magistrado que niega, dice que detrás de la violencia de género no está el machismo. Claro, también tiene razón, está detrás, delante, al lado, frente, pero bueno. Pero se niega desde el Tribunal Supremo, que no es cualquier cosa, que no es un periodista, una tertulia, que no es una asociación de hombres, no, es desde entonces, bueno, esto tuvo una polémica, yo tuve una serie de intercambios tuiteros con este hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Con mucho cuidado porque sabía que me la jugaba, ¿no? Pero en fin, pero se fue un poco aclarando las posiciones y tal cual del planteamiento que hacía, pero se niega esa situación. Se trata de reducir el problema social y cultural que está en la base común a todos los homicidios, por ejemplo, se trata de reducir a algo individual, a algo de un hombre puntual que lleva a cabo por un homicidio bajo el efecto del alcohol, de las drogas, del trastorno mental o del arrebato o cualquier cosa, ¿no? Y vemos como también desde posiciones institucionales dice que es un problema de personas individuales. De nuevo quitamos el argumento social y no son de Vox. Digo, es una reacción que la ultraderecha potencia y utiliza, instrumentaliza para defender sus posiciones y su modelo, pero es una idea social, cultural, porque es el machismo el que la genera, no una determinada ideología. Luego la otros la instrumentalizan, pero es algo mucho más general. Por lo tanto, la estrategia actual del machismo a través del posmachismo es la de negar el machismo de la violencia y utiliza tres argumentos muy poderosos porque generan mucha convicción en la gente, ¿no? Aceptan esa realidad muy directamente. Uno de ellos es el estadístico, ¿no? Dicen, vamos a ver, estos son muy pocos hombres, 60, ¿qué son 60 hombres? Si somos 22 millones, pues 60 hombres son el 0,00000001. Luego no es un problema de los hombres, porque si fuera un problema de los hombres, habría, somos 22, pues 1 millón que matara, por lo menos, ¿no? Y dice, ostras, pues es verdad. ¿Cómo 0,000001% del hombre va a condicionar y va a hacer que se tome medidas sobre todos los hombres, sobre la masculinidad de todos los hombres? Los hombres no tienen nada que cambiar, no matan. Como si los que asesinan mataran en nombre propio, como si los que asesinan no mataran en defensa de los valores de lo que es su masculinidad. Y su masculinidad es el reflejo de lo que la cultura ha dicho que es la masculinidad. Los asesinos no matan para ellos, matan para toda la sociedad. Por eso es un crimen moral, por eso se entregan voluntariamente. Por eso te dicen, como me decía uno, no se confunda usted conmigo, yo mato a mi mujer, pero yo no soy ningún delincuente. Claro, nada, confundimos usted, no voy a matar a nadie más, porque son 20 años, pues cuando salga, yo soy un hombre bueno. Ahora, mi mujer, porque es una cuestión mía, moral. Por eso asumen las consecuencias, se entregan o se suicidan asumiendo las consecuencias. Luego nadie dice que la policía esté sobrando, que los Mossos de Escuadra estén sobrando, que la Guardia Civil esté sobrando, porque total, si somos 45 millones y matamos 300 personas, son 0,00000. Ahí sí que se ve que la criminalidad es importante. Pero bueno, son argumentos que utiliza. La incompatibilidad. Solamente se puede ser machista. Si eres algo más, ya no eres criminal por machista. Es decir, si un hombre asesina a su mujer y está en el paro, la mata porque está en el paro, no porque es machista. Si un hombre tiene una personalidad, unos rasgos de personalidad dependiente, pues la mata porque tiene un rasgo de personalidad dependiente, no porque es machista. Si los tiene compulsivos, pues porque es compulsivo, no porque es machista.
Si es del Atleti, porque es del Atleti, no porque es machista. Entonces, no, pero la gente se lo cree. Y al final, lo del Atleti no sé, pero lo otro, es decir, cuando le dice, oye, este que tiene una persona está en el paro y la ha matado porque está en el paro. Así, claro, en el paro, el sufrimiento, el dolor, la humillación, sentirse poco hombre, ¿no? Pero ya tienen una razón y la gente le resulta creíble. Y luego el último es la exclusividad. Para que sea machista es algo que solo pueden hacer los hombres contra las mujeres. Si los hombres matan a mujeres, pero también matan a otros hombres, como matan a otros hombres, ya no es machismo, ya es que los hombres matan. Si las mujeres matan a sus parejas, hombre o mujer, en una relación, no es que el machismo esté detrás de esta violencia, es que las relaciones también se matan. Entonces, generan estas referencias, ¿no?, basadas en la exclusividad, en la incompatibilidad y en la estadística, y la gente dice, ostras, pues es verdad, esto de la violencia de género es un invento para atacar el modelo y lucrarse. Los chiringuitos feministas. Y la gente, con que se quede como está, esto es el indubio pro machismo. Y con que no haya un procedimiento crítico frente al machismo, ya hay un procedimiento a favor del machismo. Porque el machismo está sucediendo. No hace falta que ocurra nada. Está sucediendo. El machismo está en el aire, no el amor. El Love is in the air está muy bien, como canción, pero lo que está en el aire es el machismo. Estamos respirando machismo. Porque es la normalidad, es la propia normalidad que notamos. Por eso, cuando aumenta la construcción del machismo en su posición y se cuestiona el modelo, la violencia aumenta. Porque es necesaria para reforzar ese modelo y para permitir que siga sustentándose. Entonces, el incremento de la violencia que estamos viendo en todas sus expresiones es reflejo de esa crítica al modelo machista, y por eso es tan importante, como apuntaba, que seamos conscientes de que no existe neutralidad, que cuando te encuentras gente muy responsable, muy seria, muy buena, en la universidad, en muchos sitios, en las relaciones, que te dice, yo no soy machista, yo no soy maltratador, y se conforman con esa afirmación, no es suficiente, porque si no hacemos algo, estamos haciendo para que siga sucediendo la realidad que se caracteriza por la violencia de género. El otro día estaba en Valencia y hicieron un comentario, bueno, una especie de cuento de la inauguración de la jornada que me resultó, que es muy gráfico, ¿no? Dicen que hay un incendio en la selva, un rayo cae y se prende la selva y rápidamente los animales se organizan para intentar llevar desde el río agua al incendio, ¿no? Y claro, pues, de repente los elefantes, los rinocerontes, los gorilas, rápidamente cogiendo una cantidad de agua como podían, la acercaban desde el río al incendio, ¡fua!, la soltaban, otra vez al río, otra vez cogían una cantidad impresionante de agua, ¡fua!, intentando apagarlo. Y a todo esto que están ahí dando viaje, y un colibrí, conforme iban ellos volando, y soltaba una gotilla de pico, soltaba una gotilla, de nuevo al río, da igual, y otra vez el colibrí, hasta que un elefante se mosquea y dice, pero tío, ¿tú qué haces, no? Y el colibrí, como se queda parado en el aire, se le queda así como muy fijo mirando y dice, pero yo hago mi parte. Y es eso. Es decir, en esto, en ese incendio de la sociedad que es el machismo, todos, todas, tenemos nuestra parte que hacer. Habrá elefantes que tengan un BOE a su disposición, habrá rinocerontes que tengan un ministerio a su disposición, habrá gorilas que tengan instituciones con mucha capacidad de influir sobre la realidad a su disposición, pero tenemos que ser colibrí, con eso es suficiente. Colibrí para coger nuestra gotita de agua y arrojarla allí donde haga falta arrojar una gotita de agua, para que el incendio no siga progresando y no siga devastando esa construcción de la sociedad sobre la doble referencia de lo común, de lo social y lo individual, ¿no? Y si esa construcción individual y social está levantada sobre la desigualdad, ¿qué es lo que necesitamos para romper la dinámica? Pues muy fácil, si hay fuego lo que necesitamos es agua, si hay desigualdad lo que necesitamos es igualdad. Fácil. Y si necesitamos igualdad, ¿a dónde recurro yo a buscar igualdad? Pues igual que recurro al río a coger agua para apagar el incendio, para ir a buscar igualdad tengo que recurrir al lugar donde más igualdad, donde más se sabe sobre igualdad, quien más conocimiento tiene sobre igualdad, que es el feminismo. Fácil, y quien lleva siglos trabajando sobre la igualdad e intentando que la igualdad sea la referencia sobre la que articular la conciencia, es el feminismo. Por eso tenemos que tener ciudades feministas, tenemos que tener personas feministas, tenemos que tener instituciones feministas, tenemos que tener estados feministas, porque al final es cambiar esa cultura para que sea la igualdad
la que articule la convivencia. Y además el feminismo, cuando lo analizamos históricamente, todo lo que ha propuesto el feminismo ya ha sido aceptado, porque no todo lo que ha propuesto ha sido aceptado, pero todo, desde el voto de las mujeres hasta la incorporación al puesto de responsabilidad, la liberación sexual, todo lo que es la ética de cuidados y afecto, todo lo que ha propuesto el feminismo y ha sido incorporado, ha hecho mejor a la sociedad y ha reforzado la democracia. Todo, absolutamente todo. No ha habido nada que proponga el feminismo que vaya en contra de la convivencia ni de la democracia y los valores que sustentan. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué, si todo lo que el feminismo ha propuesto hasta ahora, cuestionamos lo que el feminismo propone ahora? No tiene sentido. Si todo ha sido bueno y sigue proponiendo cosas, hagámosle caso a quien todo lo que ha propuesto ha sido bueno para la convivencia y para la sociedad. Por eso es muy importante que nos comprometamos con ese colibrí, con ese elefante, con ese rinoceronte, con quien sea, pero siempre entendiendo que no hay neutralidad, que esa posición es una posición crítica que debe nacer del compromiso y que al final debe de buscar no solo la respuesta a nuestra situación personal, sino a toda la situación social caracterizada por esa desigualdad, porque nuestra responsabilidad es doble: corregir la desigualdad, luchar contra la violencia, contra el abuso, contra la discriminación, contra la brecha, pero también crear espacio de igualdad, promocionar la igualdad en la medida que sea posible. Muchas gracias y espero volver pronto por aquí. Muchas gracias.